Buen día, mi nombre es María José Gómez Marín. En el día de hoy vamos a realizar la explicación del ABP de Física 2 y Laboratorio. En primera instancia encontramos la introducción. En esta simulación de cargas y campos se va a explorar los factores de la electroestática al acomodar cargas positivas y negativas y observar el resultado del campo eléctrico, voltaje y líneas equipotenciales. Se considera que las cargas están fijas en un lugar donde son colocadas. Además, el campo eléctrico es representado por flechas que están fijas en una cuadrícula. La intensidad del color de las flechas indica pues la magnitud del campo eléctrico. Esta representación permite hacer discusiones sobre la dirección y la magnitud del campo eléctrico. Encontramos los objetivos. El objetivo general es abarcar el tema sobre cargas y campos de tal manera que su entendimiento sea mucho más fácil y accesible. Asimismo, dar a conocer su funcionamiento y aplicación en la vida cotidiana. Encontramos el objetivo específico, que es discernir cómo surgen las cargas y los campos, comprender el funcionamiento de dicho tema y explicar cuáles son los fenómenos físicos que se presentan en él. Como justificación encontramos que el objetivo es comprender los conceptos y las variables que inciden en la fuerza y dirección del campo eléctrico, dando paso a la base teórica de cargas y campos que están ubicadas en la electrostática. La importancia de este campo recae en la generación de diversos fenómenos. Las cargas pueden interactuar y generar un campo eléctrico con otros elementos del espacio. Esto lo podemos evidenciar con las leyes de Charles Coulomb de 1936 a 1806, que nos describe la interacción entre dos cargas eléctricas del mismo o de distinto signo. Encontramos un poco de la historia acerca de cargas y campos, cómo nació, cómo se descubrió. Bueno, en primera instancia encontramos esta frase, dice: cuando un pedazo de ámbar frotado con lana hizo fracasar las leyes del peso, la física creó las leyes de la electrostática. Cuando un imán atrajo al hierro a despecho de las mismas leyes del peso, la física formuló las leyes del magnetismo. Las observaciones sobre las acciones eléctricas se retoman pues a los siglos antes de Cristo, cuando Tales de Mileto observó la atracción de pequeños objetos por el ámbar, electrón en griego, cuando este era frotado. Luego hubieron muchos físicos y científicos que hicieron un aporte y una investigación, como Stephen Gray, que descubrió que la atracción y la repulsión eléctrica se pueden transferir de un cuerpo a otro si ambos se conectan con determinadas sustancias, precisamente los conductores. La existencia de dos tipos de electricidad fue surgida por primera vez por Charles Duffy, que observó que un cuerpo electrificado por frotamiento es en principio atraído, pero si llega a tocar el elemento con el que fue frotado, posteriormente es repelido por este. Además, observó que si una lámina de oro se electrificaba con un trozo de ámbar, posteriormente era repelida por el ámbar, pero era atraída por el vidrio y viceversa. Acá encontramos un poco más de historia. Se encontró que la fuerza entre cuerpos cargados varía proporcionalmente al inverso del cuadrado de la distancia entre ellas, del mismo modo que ocurre con las fuerzas gravitatorias entre masas. Este hecho fue constatado por Charles Coulomb, que además comprobó que la fuerza era proporcional a cada una de las cargas, con una balanza de torsión similar a la que empleó Cavendish para observar la ley experimental equivalente para la fuerza gravitatoria.
encontramos un poco de historia acerca del campo eléctrico. Este fue propuesto por primera vez por Michel Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancias. Este fenómeno fue clave en su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con la cual comprobó los nexos entre magnetismo y electricidad. Un aporte posterior al campo eléctrico fue el de James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético en 1865. Cabe resaltar que Michel Faraday estudió electromagnetismo y la electroquímica. Bueno, en la física moderna, las cargas eléctricas tienen propiedades intrínsecas de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas, al igual que existen dos tipos de electrización, atractiva y repulsiva. Existen dos tipos de cargas, positivas y negativas. Los electrones, como todos sabemos, poseen cargas negativas y los protones positivos, aunque son idénticas en valor absoluto. En 1909, Robert Michigan pudo medir el valor de dicha carga, simbolizándolo con la letra E. Y aquí la podemos encontrar. En cualquier caso, pues la carga eléctrica se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones y de protones. Encontramos las características de las cargas. Las cargas eléctricas iguales se repelen entre sí y las diferentes se atraen, como aquí lo podemos notar en la parte derecha de la diapositiva. Pues las cargas positivas con las negativas se atraen y las iguales se repelen. Las cargas se dan en unidades discretas. Los protones son las cargas positivas, los electrones las negativas. Los objetos eléctricamente neutros tienen un número igual de cargas positivas y negativas. Y los objetos eléctricamente no neutros experimentan una fuerza eléctrica en presencia de cargas eléctricas. Acá encontramos un poco más de teoría. La carga puede ser transferida por un material a otro. Muchas reacciones químicas son en esencia la transferencia de una especie a otra. Frotar dos materiales juntos facilita este proceso al aumentar el área de contacto entre los materiales. Por ejemplo, frotar un globo en el cabello. El campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga. Aquí encontramos una pequeña fórmula para ello. Las dimensiones del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico es una posición que indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en esa posición. Encontramos que el campo eléctrico es la región del espacio en la que cualquier carga situada en el punto de dicha región experimenta una acción de fuerza eléctrica debido a la presencia de una carga o de cargas eléctricas. La intensidad del campo eléctrico en un punto de la fuerza que actúa sobre la unidad de la carga positiva situada en este punto. La ley de Coulomb es una ley que dice que el módulo de la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aquí encontramos esa fórmula, la parte derecha. Encontramos las referencias de nuestro ABP y la simulación que va a ser presentada a continuación. Nos encontramos en la página de FED
en la simulación de cargas y campos para pues estudiar visualmente, practicar toda la teoría que acabamos pues de explicar. En la parte inferior de la pantalla encontramos lo que son los protones y los neutrones. Encontramos en la parte derecha opciones como campo eléctrico, mostrar solo dirección, voltaje, valores y grilla. Esto pues son todas las opciones que podemos seleccionar para experimentar este tema. Vamos a seleccionar grilla, campo eléctrico y vamos a colocar un protón. Nos damos cuenta cómo se va pues desarrollando este tema acerca de toda la teoría que acabamos de explicar. Si sacamos un electrón, nos damos cuenta que en el protón las cargas pues se repelen y acá se atraen. Si colocamos una encima de la otra, nos damos cuenta pues que no hay campo eléctrico porque están siendo iguales. Si ponemos el voltaje con pues esta opción nos permite mirar el voltaje. Aquí nos damos cuenta que están cero porque tenemos las dos cargas iguales, pero si las separamos y movemos, podemos mirar el voltaje que están generando. Podemos dibujar las superficies y ahí podemos ir viendo el voltaje. Igualmente de este lado. Notamos pues el voltaje. Podemos sacar más opciones como los valores. Aquí pues nos demuestra el voltaje que tiene pues este protón. También reiniciamos, podemos sacar un sensor que nos va a permitir medir la magnitud de ese campo eléctrico. Y encontramos los valores. Podemos sacar también un electrón. Y encontramos pues, podemos medir el campo eléctrico, lo podemos medir. Nos damos cuenta que entre más cerca el campo eléctrico es mayor y entre más lejos es menor. Bueno, esta fue toda la explicación de la ABP. Muchas gracias.